Una anciana cuidó de su esposo paralizado durante 23 años, hasta que un día, sospechando algo, decidió instalar una cámara dentro de la casa, y lo que descubrió lo cambió todo. Margaret Thompson, una mujer de 68 años con cabello gris y ojos azules cansados pero aún brillantes, estaba comenzando su rutina diaria. Durante 23 años, su vida había girado en torno a un único propósito: cuidar a su esposo, Robert Thompson, quien había quedado paralizado después de un accidente automovilístico. Margaret se acercó a la cama de hospital instalada en la sala, donde Robert, ahora de 70 años, yacía aparentemente inmóvil como siempre. «Buenos días, querido», dijo ella suavemente, inclinándose para darle un beso en la frente. Robert parpadeó en respuesta, el único movimiento del que supuestamente era capaz. La casa era un testimonio silencioso de los años de dedicación de Margaret. Fotos enmarcadas en las paredes contaban la historia de una pareja feliz antes de la tragedia. Momentos congelados de viajes, fiestas y sonrisas. Ahora, esos recuerdos parecían pertenecer a otra vida. «Comencemos el día, ¿te parece?», Margaret habló más para sí misma que para Robert. Comenzó la rutina de cuidado: bañarlo, cambiar la ropa de cama, administrarle la medicación. Sus movimientos eran precisos, resultado de años de práctica, pero había una nueva tensión en sus hombros, una vacilación en sus ojos. En las últimas semanas, algo había estado molestando a Margaret. Pequeños detalles que no tenían sentido. Un día, juró haber oído un suspiro proveniente del dormitorio cuando salió a buscar algo de la cocina. En otra ocasión, encontró un vaso de agua medio vacío en la mesita de noche, cuando estaba segura de haberlo dejado lleno. «Robert», dijo ella, sentándose en el borde de la cama después de terminar el cuidado matutino. «¿Has notado algo diferente últimamente?». Hizo una pausa, como esperando una respuesta que sabía que no llegaría. «Sé que suena una locura, pero a veces siento que…». No pudo terminar la frase. El silencio en la habitación era pesado, interrumpido solo por el suave zumbido del equipo médico. Margaret miró el rostro impasible de su esposo, buscando cualquier señal de comprensión, cualquier indicio de que él realmente estuviera allí, escuchando. Esa tarde, Margaret recibió la visita de su mejor amiga, Susan Parker. Las dos se sentaron en el pequeño porche delantero, con tazas de té en la mano, observando la tranquila calle. «Maggie, querida», comenzó Susan, con tono preocupado. «¿No crees que es hora de considerar otras opciones? ¿Un hogar de ancianos, tal vez? No puedes seguir así para siempre». Margaret negó con la cabeza firmemente. «No, Sue, prometí cuidarlo, en la salud y en la enfermedad. No puedo simplemente…». «¿Pero qué hay de ti?», interrumpió Susan. «También mereces vivir, Maggie. Robert lo entendería». Las palabras de Susan resonaron en la mente de Margaret, mezclándose con sus propias dudas y crecientes sospechas. Mientras las amigas hablaban, Margaret tomó una decisión que lo cambiaría todo. «Sue», dijo en voz baja, «necesito decirte algo. Últimamente, he notado cosas extrañas que suceden cuando no estoy. Pequeñas cosas, pero…». Hizo una pausa, armándose de valor. «Creo que voy a instalar una cámara, solo para asegurarme de que no estoy imaginando cosas». Susan la miró, sorprendida. «¿Estás segura de esto, Maggie? ¿Y si descubres algo que no quieres saber?». Margaret respiró hondo. «Necesito saber la verdad, sea la que sea. 23 años es demasiado tiempo para vivir con dudas». Esa noche, después de que Susan se fue, Margaret se sentó junto a la cama de Robert, con el corazón apesadumbrado por la decisión que había tomado. «Robert», susurró, «si pudieras hablarme, ¿qué me dirías? ¿Hay algo que quieras decirme?».
El silencio que siguió fue ensordecedor. Con manos temblorosas, Margaret tomó su tableta y comenzó a investigar cámaras de vigilancia discretas. Mientras se desplazaba por las opciones, una mezcla de emociones la consumió. Miedo, esperanza, culpa y un atisbo de emoción ante la posibilidad de finalmente descubrir la verdad. A medida que avanzaba la noche, Margaret finalmente eligió una pequeña cámara que podía ocultarse fácilmente en el estante de la sala. Con el corazón acelerado, realizó el pedido, programando la entrega para 2 días después. Acostada en su cama solitaria esa noche, Margaret no pudo dormir. Su mente estaba llena de posibilidades. ¿Y si Robert realmente pudiera moverse? ¿Y si todo esto era solo su fértil imaginación, alimentada por años de aislamiento y estrés? Las preguntas giraban en su cabeza como un carrusel implacable. En la habitación de al lado, donde Robert dormía en su cama de hospital, el silencio solo se rompía por el suave y rítmico sonido del equipo médico. Margaret se preguntó si, en los próximos días, esa misma habitación revelaría secretos que cambiarían su vida para siempre. Los 2 días que siguieron fueron una tortura para Margaret. Cada momento parecía interminable mientras esperaba la llegada de la cámara. Su rutina de cuidado con Robert continuó, pero ahora cada acción estaba impregnada de una tensión palpable. En la mañana del tercer día, sonó el timbre. Margaret sintió que su corazón daba un vuelco. Con manos temblorosas, firmó el recibo de entrega y llevó el pequeño paquete adentro. Sentada en la mesa de la cocina, abrió la caja, revelando una pequeña cámara, no más grande que una moneda. «¿Qué estoy haciendo?», murmuró para sí misma, con una mezcla de culpa y determinación en su voz. Esa tarde, aprovechando un momento en que la enfermera a tiempo parcial, Jessica, estaba cuidando a Robert, Margaret colocó discretamente la cámara en el estante, camuflada entre los libros y las fotografías. Sus dedos temblaban mientras ajustaba el ángulo, asegurándose de que capturaría toda la habitación. «¿Señora Thompson?», la voz de Jessica la sobresaltó. «¿Está todo bien?». Margaret forzó una sonrisa. «Sí, querida, solo estoy ordenando un poco». Jessica, una joven de 28 años con ojos amables y una cálida sonrisa, miró a Margaret con preocupación. «Parece cansada. ¿Por qué no descansa un rato? Yo me quedaré con el señor Thompson». Margaret asintió, agradecida por la sugerencia. Mientras se retiraba a su habitación, no pudo evitar notar la mirada comprensiva que Jessica le dio a Robert. Era una mirada que ella misma solía dar hace años, antes de que el agotamiento y la duda comenzaran a erosionar su devoción. Las horas transcurrieron lentamente. Margaret alternaba entre períodos de intenso cuidado para Robert y momentos de ansiedad paralizante, preguntándose qué podría estar capturando la cámara. Esa noche, después de que Jessica se fue, se sentó junto a la cama de Robert, estudiando su rostro impasible. «Robert», comenzó, su voz apenas un susurro. «Hemos pasado por tanto juntos. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? ¿Esa fiesta universitaria?». Ella sonrió al recordar. «Derramaste ponche en mi vestido nuevo y pasaste toda la noche disculpándote. Supe entonces que eras especial». Las lágrimas comenzaron a asomarse en sus ojos. «Te he amado todos estos años, Robert. Todavía te amo. Pero sí hay algo que me estás ocultando, algo que podrías haberme dicho». Su voz flaqueó. «Solo quiero la verdad». Robert permaneció inmóvil, sus ojos fijos en el techo. Margaret suspiró profundamente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Se puso de pie,
Ajustó las mantas de Robert y con una última mirada a la cámara oculta, fue a su habitación. A la mañana siguiente, Margaret se despertó temprano, con el estómago revuelto. Se apresuró a la sala, ansiosa por revisar las grabaciones de la noche anterior. Con la tableta en la mano, comenzó a ver el video. Las primeras horas no mostraron nada más que la habitación en silencio. Robert, inmóvil en su cama. Margaret adelantó el video, con el corazón acelerado a cada momento. Y entonces, alrededor de las 2 de la madrugada, algo sucedió. En la pantalla, Margaret vio a Robert mover lentamente la cabeza, mirando alrededor de la habitación. Luego, para su absoluta conmoción, se sentó en la cama, estirando los brazos, como si despertara de un largo sueño. La tableta se le resbaló de las manos a Margaret, cayendo al suelo con un golpe sordo. Se quedó allí, paralizada, mientras las implicaciones de lo que acababa de ver la golpeaban como un tsunami. «No», murmuró, «no puede ser». En ese momento, sonó el timbre, sacando a Margaret de su estupor. Se levantó mecánicamente, yendo hacia la puerta. Era Susan, con expresión preocupada. «Maggie, ¿estás bien? Pareces haber visto un fantasma». Margaret metió a su amiga dentro, cerrando rápidamente la puerta detrás de ella. «Sue», dijo, con la voz temblorosa. «No vas a creer lo que acabo de ver». Mientras Margaret relataba su descubrimiento, Susan escuchaba con una mezcla de horror e incredulidad. «¿Pero por qué?», preguntó finalmente. «¿Por qué Robert fingiría estar paralizado todos estos años?». Margaret negó con la cabeza, perdida. «No lo sé, Sue. Simplemente no lo sé». Las dos amigas se sentaron en la cocina, con las tazas de café intactas frente a ellas, tratando de procesar la situación. El silencio era pesado, roto solo por el tic-tac del reloj en la pared. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Susan suavemente. Margaret miró la puerta cerrada de la sala, donde estaba Robert, donde estaba fingiendo estar incapacitado en ese mismo momento. Una ola de emociones la invadió. Ira, tristeza, confusión y, sorprendentemente, un toque de alivio. «Necesito confrontarlo», dijo finalmente. «Pero no sé cómo. ¿Cómo confrontas a alguien que ha fingido estar paralizado durante más de 2 décadas?» Susan tomó la mano de Margaret, apretándola suavemente. «No tienes que hacer esto sola, Maggie. Estoy aquí para ti». En ese momento, escucharon un ruido proveniente de la sala. Ambas mujeres se congelaron, intercambiando miradas de pánico. Lentamente, Margaret se puso de pie y caminó hacia la puerta de la sala, con Susan justo detrás de ella. Con el corazón latiéndole furiosamente, Margaret giró el pomo de la puerta y la abrió. Lo que vio la dejó sin aliento. Robert estaba sentado en el borde de la cama, con los pies tocando el suelo, una expresión culpable y temerosa en su rostro. Cuando sus ojos se encontraron con los de Margaret, abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. El silencio que siguió fue ensordecedor. 23 años de mentiras, sacrificios y devoción equivocada culminaron en este momento. Margaret sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. «¿Por qué?», fue todo lo que pudo decir, su voz apenas un susurro. Robert bajó la cabeza, incapaz de mantener la mirada de su esposa. «Maggie, yo puedo explicarlo». Margaret sintió la mano de Susan en su hombro, ofreciendo apoyo silencioso. Respiró hondo, reuniendo toda la fuerza que pudo. «Entonces explica, Robert», dijo, su voz ganando firmeza.
Explica por qué desperdiciaste 23 años de nuestras vidas con esta mentira. Mientras Robert comenzaba a hablar, Margaret se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente. Las revelaciones que seguirían no solo darían forma a su futuro, sino que también redefinirían todo su pasado. Robert respiró hondo, sus ojos vagando por la habitación, que había sido su prisión voluntaria durante más de 2 décadas. Finalmente, comenzó a hablar, su voz ronca por el desuso. Todo comenzó esa noche, después del accidente, dijo. Yo conducía a casa después de una terrible discusión contigo, Maggie. ¿Te acuerdas? Sobre tener hijos. Margaret asintió rígidamente, el recuerdo de esa pelea aún vívido en su mente. Ella quería formar una familia, pero Robert siempre encontraba excusas para retrasarlo. Choqué el auto, como sabes, continuó Robert, pero cuando me desperté en el hospital, podía moverme. Estaba herido, sí, pero no paralizado. Y entonces tuve una idea terrible. Hizo una pausa, tragando saliva. Pensé que si fingía estar paralizado, tú renunciarías a la idea de tener hijos. Sabía que estaba mal, pero en ese momento parecía la solución perfecta. Margaret sintió que sus piernas cedían. Susan la guió suavemente a una silla. Aturdida. Al principio, continuó Robert, pensé que solo sería por unas pocas semanas, tal vez meses. Solo el tiempo suficiente para que te dieras cuenta de que no podíamos tener una familia en nuestras circunstancias. Pero entonces, los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Y antes de que me diera cuenta 23 años, susurró Margaret, con la voz cargada de dolor e incredulidad. Robert asintió con tristeza. Con cada día que pasaba, se hacía más difícil decir la verdad. Vi lo dedicada que eras, cómo lo sacrificabas todo por mí. La culpa me consumía, pero el miedo a perderte, a enfrentar las consecuencias, era aún mayor. Un pesado silencio cayó sobre la habitación. Sintiendo que la pareja necesitaba privacidad, Susan murmuró algo sobre hacer más café y se retiró a la cocina. Margaret finalmente levantó los ojos para enfrentar a su esposo. «Me robaste la vida», dijo, su voz temblorosa de emoción contenida. «Me robaste nuestros sueños, nuestras posibilidades, todo por tu egoísmo». Robert intentó ponerse de pie, pero sus piernas, debilitadas por años de inactividad, cedieron. Volvió a caer sobre la cama, un recordatorio irónico de su propia mentira. «Maggie, sé que no merezco tu perdón», suplicó. «Pero tienes que creer, cada día fue una tortura para mí. Verte luchar, sacrificándolo todo». «No», gritó Margaret, poniéndose de pie abruptamente. «No tienes derecho a hablar de sacrificio. Lo di todo por ti, mi carrera, mis amigos, la oportunidad de ser madre, y todo por una mentira». En ese momento, sonó el timbre. Margaret se congeló, recordando de repente que Jessica, la enfermera, tenía programado venir esa tarde. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, más para sí misma que para Robert. Robert pareció encogerse en la cama. «Yo no lo sé». Con un profundo suspiro, Margaret se recompuso y fue a abrir la puerta. Jessica entró, su sonrisa habitual desvaneciéndose al sentir la tensa atmósfera. «¿Está todo bien, señora Thompson?», preguntó, preocupada. Margaret dudó un momento, luego tomó una decisión. «Jessica, creo que necesitas saber algo». En los minutos siguientes, Margaret explicó la situación a una Jessica cada vez más sorprendida. La joven enfermera alternaba miradas entre Margaret y la puerta cerrada de la habitación donde estaba Robert. Yo no sé qué decir». Jessica finalmente logró hablar.
Todos estos años. Margaret asintió con cansancio. Yo tampoco sé qué decir, querida, pero gracias por todo tu arduo trabajo y dedicación. Ha sido una bendición para nosotros, para mí. Jessica dudó un momento, luego abrazó impulsivamente a Margaret. Señora Thompson, si hay algo que pueda hacer. En realidad, dijo Margaret, apartándose suavemente, creo que necesitamos un tiempo a solas para resolver esto. ¿Te importaría tomarte unos días libres? Con sueldo completo, por supuesto. Jessica accedió de inmediato, todavía aturdida por la revelación. Después de que se fue, Margaret regresó a la sala, donde Robert todavía estaba sentado en la cama, luciendo más pequeño y frágil que nunca. Susan salió de la cocina, llevando una bandeja con tazas de café humeantes. Pensé que a todos nos vendría bien esto, dijo suavemente. Los tres se sentaron en un incómodo silencio, las tazas de café enfriándose lentamente, intactas. Fue Robert quien finalmente rompió el silencio. Maggie, comenzó, su voz temblorosa. Sé que no tengo derecho a pedir esto, pero ¿qué pasa ahora? Margaret miró al hombre que había sido el centro de su vida durante tanto tiempo. Vio el miedo en sus ojos, el arrepentimiento en cada línea de su rostro. Pero también vio al hombre que había amado, al hombre por quien había sacrificado todo. No lo sé, Robert, respondió honestamente. Una parte de mí quiere echarte de esta casa y no volver a mirarte. Otra parte dudó. Otra parte se pregunta si queda algo que salvar aquí. Susan colocó una mano reconfortante en el hombro de Margaret. Maggie, querida, no tienes que tomar ninguna decisión ahora. Esto es mucho que procesar. Margaret asintió, agradecida por el apoyo de su amiga. Tienes razón, Sue. Necesito tiempo. Ambos lo necesitamos. Volviéndose hacia Robert, dijo con firmeza. Te mudarás a la habitación de invitados. Te ayudaré a instalarte allí, ya que tus piernas todavía están débiles. Pero de ahora en adelante, te cuidarás solo, ¿entendido? Robert asintió en silencio, las lágrimas corriendo por su rostro. En las horas siguientes, la casa de los Thompson se convirtió en el escenario de una extraña coreografía. Margaret y Susan ayudaron a Robert a mudarse a la habitación de invitados, estableciendo un espacio que pudiera satisfacer sus necesidades reales, no las ficticias. Cuando cayó la noche, Susan se despidió, prometiendo regresar al día siguiente. Margaret se encontró sola, verdaderamente sola, por primera vez en décadas. La casa, antes un monumento a su sacrificio, ahora se sentía extrañamente vacía. Sentada en la sala, Margaret miró la cama de hospital vacía, el equipo médico ahora innecesario. 23 años de su vida condensados en estos objetos inanimados. Sintió una ola de emociones invadirla. Ira, tristeza, alivio y, sorprendentemente, un atisbo de esperanza. Tomando su teléfono, dudó un momento antes de marcar un número que no había usado en años. Hola, doctora Simmons. Soy Margaret Thompson. Yo creo que necesito programar una cita. Ha habido algunos cambios en mi vida y, creo que necesito ayuda para procesarlos. Mientras programaba la cita con su antigua terapeuta, Margaret sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: la posibilidad de un nuevo comienzo. El futuro, antes tan predecible en su rutina de cuidado, ahora se abría ante ella, incierto pero lleno de posibilidades. Esa noche, acostada en su cama, Margaret reflexionó sobre los acontecimientos del día. La revelación de Robert había sacudido los cimientos de su vida, pero también la había liberado de una prisión que ella había ayudado a construir. Mañana sería un nuevo día, el primero de muchos en los que tendría que redescubrir
¿Quién era Margaret Thompson, sin la carga de ser una cuidadora a tiempo completo? Con ese pensamiento, cerró los ojos, permitiéndose por primera vez en años soñar con un futuro diferente. Las semanas que siguieron a la revelación de Robert fueron un torbellino de emociones y cambios para Margaret. Cada mañana, se despertaba con una mezcla de ansiedad y determinación, sabiendo que el día traería nuevos desafíos y descubrimientos sobre sí misma. Su primera sesión con la doctora Simmons fue intensa y emocionalmente agotadora. Margaret derramó 23 años de emociones reprimidas, ira, tristeza y confusión. «Margaret», dijo la doctora Simmons suavemente, «lo que Robert hizo es inexcusable, pero ahora necesitamos enfocarnos en ti. ¿Quién es Margaret Thompson, más allá de ser una cuidadora?» Esa pregunta persiguió a Margaret en los días siguientes. Se encontró de pie frente al espejo, estudiando el rostro que había envejecido cuidando una mentira. ¿Quién era ella ahora? En casa, la dinámica con Robert era tensa e incómoda. Él hacía esfuerzos por rehabilitarse, usando un bastón para moverse por la casa. Margaret observaba desde la distancia, luchando contra el impulso arraigado de ayudarlo. Una mañana, mientras preparaba café, Margaret escuchó un golpe proveniente del pasillo. Salió corriendo de la cocina y encontró a Robert en el suelo, tratando de levantarse. «Déjame ayudarte», dijo automáticamente, extendiendo una mano. «No», respondió Robert, su voz firme pero suave. «Necesito hacer esto por mi cuenta, Maggie. He dependido demasiado de ti». Margaret dio un paso atrás, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. Observó en silencio cómo Robert luchaba por levantarse, usando el bastón como apoyo. Cuando finalmente se puso de pie, sus ojos se encontraron, y una comprensión silenciosa pasó entre ellos. Esa tarde, durante su sesión de terapia, Margaret compartió el incidente con la doctora Simmons. «¿Cómo se sintió al ver a Robert luchar por sí solo?», preguntó la terapeuta. Margaret reflexionó por un momento. «Fue liberador», admitió. «Por primera vez en décadas, no era mi responsabilidad cuidarlo. Me sentí ligera». La doctora Simmons sonrió alentadoramente. «Esa es una buena señal, Margaret. Estás empezando a redefinir tus límites y tu papel en esta relación». Inspirada por esta realización, Margaret decidió dar un paso audaz. Se inscribió en una clase de pintura en el centro comunitario local, algo que siempre había querido hacer, pero para lo que nunca había tenido tiempo. El primer día de clase, Margaret se sintió fuera de lugar, rodeada de gente más joven. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el pincel, ya que años de cuidado meticuloso habían afectado sus habilidades motoras finas. «No te preocupes por ser perfecta», dijo suavemente la instructora, una mujer de mediana edad llamada Claire. «Simplemente deja que el pincel fluya». Lentamente, Margaret comenzó a relajarse. Los colores se mezclaron en el lienzo, creando formas abstractas que reflejaban la confusión de sus emociones. Al final de la clase, miró su creación con una mezcla de sorpresa y orgullo. «Esto soy yo», murmuró para sí misma, viendo en las pinceladas caóticas y los colores vibrantes un reflejo de su viaje interior. En casa, Margaret colgó la pintura en la pared de la sala, en el lugar donde solía estar una foto de ella y Robert en tiempos más felices. Cuando Robert la vio, sus ojos se abrieron de sorpresa. «¿Pintaste esto?», preguntó, con la voz llena de admiración. Margaret asintió, sintiendo una oleada de orgullo. «Empecé a tomar una clase de pintura», explicó. «Es algo que siempre quise hacer». Robert la miró, una mezcla de tristeza y arrepentimiento en su rostro. «Lamento haberte impedido perseguir tus sueños durante tanto tiempo, Maggie».
Margaret sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a responder con calma. También lo lamento, Robert, por los dos. Pero ahora es el momento de mirar hacia adelante. En las semanas siguientes, Margaret se volcó en sus clases de pintura. Cada pincelada era un acto de autodescubrimiento, cada color una emoción que finalmente se permitía expresar. Su técnica mejoró con cada semana que pasaba, al igual que su confianza. Al mismo tiempo, comenzó a reconectar con viejos amigos y a hacer otros nuevos. Susan siguió siendo su pilar de apoyo, pero Margaret descubrió que había todo un mundo de conexiones esperándola. Un día, después de una clase particularmente intensa, Claire, la instructora, se acercó a Margaret. «Tu trabajo ha estado evolucionando increíblemente», comentó. «¿Alguna vez has pensado en exponer tus obras?» Margaret se rió, descartando la idea. «Oh, no, solo soy una principiante». Claire negó con la cabeza, sonriendo. «El arte no se trata de perfección técnica, Margaret. Se trata de expresión. Y tus pinturas cuentan una historia poderosa». Las palabras de Claire permanecieron con Margaret. En su siguiente sesión con la doctora Simmons, compartió la conversación. «¿Qué piensas sobre la idea de exponer tu trabajo, Margaret?», preguntó la terapeuta. Margaret dudó. «Yo no lo sé. Me da miedo exponer mis emociones así para que todos las vean». «¿Pero no es exactamente eso lo que has estado haciendo estas últimas semanas?», cuestionó suavemente la doctora Simmons. «Cada pintura, cada nueva amistad, cada paso que das para redescubrir quién eres, todo eso es exponerte al mundo». Las palabras de la terapeuta resonaron profundamente en Margaret. Se dio cuenta de que, sin saberlo, ya había estado en un viaje de autodescubrimiento y exposición. Una exposición de arte sería solo un paso más en esa dirección. Decidida, Margaret comenzó a planificar su primera exposición. Con la ayuda de Claire y el apoyo de sus compañeros de clase, seleccionó sus mejores obras y comenzó a preparar todo. El proceso fue agotador y estimulante a la vez. En casa, Robert observaba los preparativos con una mezcla de orgullo y melancolía. Una tarde, mientras Margaret organizaba las invitaciones para la exposición, se acercó a ella con timidez. «Maggie», comenzó, su voz temblorosa. «Sé que no tengo derecho a pedir esto, pero ¿puedo asistir a tu exposición?». Margaret lo miró sorprendida. En los últimos meses, habían establecido una rutina cordial, pero distante. La idea de que Robert formara parte de un momento tan personal la tomó por sorpresa. Después de un momento de reflexión, asintió lentamente. «Sí, Robert, puedes venir». La noche de la exposición, la pequeña galería comunitaria estaba abarrotada. Amigos, viejos y nuevos, compañeros de clase y lugareños curiosos deambularon admirando las obras de Margaret. Cada pintura contaba una parte de su historia: el dolor, la ira, la confusión, pero también la esperanza y el redescubrimiento. Margaret se movía por la sala, charlando con los invitados, su rostro brillando de orgullo y felicidad. En un rincón, vio a Robert apoyado en su bastón, mirando fijamente una pintura en particular. Al acercarse, Margaret reconoció la pieza. Era una de las primeras que había pintado, un torbellino de azules oscuros y grises, con una pequeña luz dorada que emergía en el centro. «Es hermoso», dijo Robert suavemente, sin apartar los ojos del lienzo. «Somos nosotros, ¿verdad?». Margaret asintió, sintiendo una oleada de emociones. «Es lo que éramos», corrigió suavemente. «Pero no es lo que somos ahora». Robert se volvió hacia ella, con lágrimas en los ojos. «Lo siento, Maggie, por todo».
al ver todas estas pinturas, toda esta belleza que has creado. Me doy cuenta de lo mucho que te quité. De nosotros. Margaret sintió un nudo en la garganta. También lo siento, Robert, por no haberme dado cuenta, por no haberlo cuestionado. Ambos nos perdimos en esa mentira. En ese momento, Susan se acercó, sonriendo ampliamente. Maggie, querida, tus pinturas son maravillosas. Todo el mundo está encantado. Margaret le devolvió la sonrisa, agradecida por la interrupción. Gracias, Sue. No podría haberlo hecho sin ti. Mientras las dos amigas charlaban animadamente, Robert se alejó silenciosamente, mezclándose con la multitud. Margaret lo vio irse, sintiendo una punzada de algo. No era exactamente perdón, pero tal vez el comienzo de la comprensión. Al final de la noche, exhausta pero radiante, Margaret se encontró sola en la galería. Bueno, no completamente sola. Robert estaba allí, de pie frente a su primera pintura, la de los azules oscuros arremolinados y el punto de luz dorado. «¿Sabes?», dijo suavemente mientras ella se acercaba. «Siempre me he preguntado si ese punto de luz eras tú o yo». Margaret miró la pintura, luego a Robert. «Creo que podría ser ambos», respondió. «La luz que encontramos juntos, a pesar de todo». Se quedaron allí uno al lado del otro, contemplando no solo la pintura, sino el viaje que los había llevado hasta ese punto. No era un final feliz en el sentido tradicional. Las cicatrices eran demasiado profundas para sanar tan fácilmente. Pero era un nuevo comienzo, una oportunidad para reescribir su futuro con pinceladas de honestidad, comprensión y quizás, algún día, perdón. Al salir de la galería, Margaret sintió una paz que no había experimentado en años. Su historia, con todas sus complejidades y dolores, se había convertido en una fuente de inspiración para otros. Y en el proceso, había redescubierto no solo su pasión por el arte, sino también su fuerza interior. El futuro aún era incierto. Su relación con Robert seguiría siendo complicada. Un delicado equilibrio entre el pasado que no podían cambiar y el futuro que estaban tratando de construir. Pero Margaret sabía que, pasara lo que pasara, lo enfrentaría con el mismo coraje y resiliencia que la habían traído hasta aquí. Cuando llegaron a casa esa noche, Margaret se detuvo en el porche, mirando las estrellas. Robert, sintiendo su momento de reflexión, le dio espacio, entrando solo a la casa. Allí, bajo el cielo nocturno, Margaret Thompson, artista, sobreviviente, inspiración, se hizo una promesa silenciosa a sí misma. Seguiría pintando su historia, no solo en lienzos, sino en la vida, con colores vibrantes de autenticidad, pinceladas audaces de coraje y el contraste siempre presente entre la luz y la sombra que definía su viaje. Y así, con una sonrisa en los labios y determinación en el corazón, Margaret entró, lista para el siguiente capítulo de su extraordinaria vida.